En la madrugada del 15 de abril de 1912, el barco más famoso de la historia desapareció bajo las aguas del Atlántico Norte. Casi todos conocemos la película, el romance, la orquesta, el iceberg y la desesperada evacuación. Pero la historia real tiene detalles todavía más inquietantes. El Titanic no se perdió solamente por un bloque de hielo. También intervinieron advertencias que no evitaron el desastre, botes insuficientes, confusión durante la evacuación y un barco cercano que no acudió a tiempo. El fin de una época. El Titanic fue concebido durante una época fascinada por el progreso industrial. White Star Line competía en el mercado transatlántico y apostó por el tamaño, la comodidad y la elegancia. Construido en Belfast, representaba una nueva escala de lujo y confianza tecnológica. Zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York. 4 días después, aquella demostración de ingeniería estaba a punto de convertirse en una advertencia para todo el mundo marítimo. La primera realidad incómoda es sencilla. Aunque todas las personas hubieran llegado ordenadamente a cubierta, los botes no podían llevarlas a todas. El Titanic transportaba 20 botes salvavidas con capacidad aproximada para 1.178 personas, mientras viajaban alrededor de 2.200 pasajeros y tripulantes. Sin embargo, cumplía las regulaciones británicas vigentes que habían quedado anticuadas. Varios botes también fueron bajados sin ocupar todas sus plazas, porque al principio muchas personas no comprendieron que el barco se hundiría y porque la tripulación no estaba preparada para una evacuación de esa magnitud. Durante el viaje, los operadores inalámbricos recibieron distintos mensajes relacionados con hielo y grandes icebergs. La investigación estadounidense concluyó que varias advertencias llegaron al puente. Esto no significa que un capitán leyera un mensaje perfectamente preciso y decidiera ignorarlo deliberadamente. Las comunicaciones funcionaban de otra manera, y no todos los mensajes tenían el mismo nivel de urgencia. Aún así, el barco continuó avanzando durante una noche sin luna y con un mar excepcionalmente tranquilo. A las 11:40, los vigías dieron la alarma. Iceberg justo al frente. Los vigías no tenían binoculares. Esto es una historia verídica. Los binoculares estaban bajo llave. Fue accidentalmente retirada del barco por un oficial que había sido transferido a última hora. Los vigías avistaron el iceberg demasiado tarde, por lo que tuvieron que confiar únicamente en sus ojos. Las películas suelen hacernos imaginar que el iceberg abrió una enorme herida continua en el costado, pero el daño fue más sutil y mortal. El contacto afectó varias zonas del casco y permitió que el agua entrara en distintos compartimentos delanteros. El sistema podía soportar cierta inundación, pero no la cantidad de compartimentos afectados. Conforme la proa descendía, el agua podía pasar al siguiente compartimento. El Titanic no necesitó una abertura gigantesca para quedar condenado. Le bastaron daños distribuidos en el lugar equivocado. Por otra parte, a posteriori, se ha afirmado que la maniobra de viraje que ordenó Murdoch fue un error y que, de haber chocado de frente a la velocidad a la que navegaba el Titanic, los daños habrían sido menores. Pero a este respecto deben considerarse dos aspectos. El primero es que intentar esquivar el iceberg era un reflejo natural ante un riesgo inminente, y el segundo es que realmente no había manera de saber hasta dónde se extendía el hielo por debajo de la línea del agua, de manera que Murdoch podría haber pensado legítimamente que podrían esquivar el iceberg con un giro brusco de timón.
Después de la colisión, no hubo inmediatamente el caos que solemos imaginar. Muchos pasajeros sintieron apenas una vibración. Subirse a un pequeño bote abierto sobre un océano oscuro podía parecer más peligroso que quedarse en el barco. Cuando la gravedad se hizo evidente, el tiempo ya corría en contra de todos. Los pasajeros de tercera clase afrontaban una desventaja adicional. Estaban en cubiertas inferiores, alejados de los botes y con recorridos más complejos. No hay base para afirmar que todos fueron encerrados deliberadamente para morir, pero sí hubo segregación física, desorientación, retrasos y diferencias enormes de acceso. Aunque parezca mentira, los pasajeros apenas sintieron el choque que terminó con el Titanic en el fondo del mar. Según parece, algunos pasajeros sintieron una ligera vibración, mientras que otros contemplaron, con curiosidad, cómo el barco pasaba junto a su verdugo helado. Uno de los capítulos más controvertidos ocurrió a bordo del SS Californian. Desde ese barco se observaron luces y cohetes en la distancia, pero su operador de radio ya no estaba de servicio y la situación no fue interpretada con la urgencia necesaria. Tras la tragedia, se debatió a qué distancia se encontraba y si habría llegado a tiempo. Lo seguro es que no respondió como lo hizo el Carpathia, que recibió los mensajes, cambió de rumbo y avanzó hacia la zona. Cuando llegó, el Titanic ya había desaparecido. El Carpathia rescató a alrededor de 705 supervivientes. El capitán Smith, avisado del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que al barco le quedaban 2 horas escasas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos como para acudir al rescate de los pasajeros. La historia del Titanic también está llena de personas que continuaron trabajando, aunque sabían que quizá no podrían escapar. Los operadores inalámbricos Jack Phillips y Harold Bride enviaron peticiones de auxilio durante buena parte del hundimiento. Los trabajadores de las salas de máquinas y calderas ayudaron a mantener la electricidad. Los músicos continuaron tocando para tranquilizar a los pasajeros, aunque la identidad exacta de la última pieza sigue discutida. La realidad tuvo cientos de historias pequeñas de valor y sacrificio. Además, siguiendo la política vigente de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Más tarde, se pidió con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a más pasajeros, pero la mayoría no lo hicieron por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco al hundirse. De haberse llenado al completo todos los botes, se podrían haber salvado entre 300 y 400 personas más. Cuando el Titanic desapareció, cientos de personas quedaron en el agua. El Atlántico Norte estaba cerca del punto de congelación del agua de mar. En condiciones así, el cuerpo pierde rápidamente movilidad y conciencia. No se trataba simplemente de saber nadar. El frío incapacitaba al organismo en muy poco tiempo. Los botes que regresaron lo hicieron tarde o encontraron a muy pocas personas todavía con vida. El hundimiento dejó alrededor de 1.500 muertos, aunque las cifras exactas varían ligeramente. Las investigaciones impulsaron cambios profundos en la seguridad marítima. La tragedia fue un catalizador para la Convención SOLAS de 1914, que mejoró equipos de salvamento, comunicaciones por radio y normas de seguridad. También condujo a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo. El Titanic se convirtió en una reforma escrita con vidas humanas. El iceberg
Fue el golpe final, pero no explica por sí solo la tragedia. El Titanic se hundió dentro de un sistema que confiaba demasiado en la tecnología, permitía botes insuficientes y no estaba preparado para coordinar una emergencia de aquellas dimensiones. Las películas conservaron el drama, la historia real conserva la advertencia. Ninguna innovación elimina la necesidad de prevención, preparación y decisiones humanas responsables. ¿Cuál de estos detalles no conocías? Déjalo en los comentarios y dime qué historia debería investigar después. La expedición Dyatlov, la maldición de Tutankamón o el misterio del Mary Celeste. Suscríbete para descubrir historias reales, misterios abiertos y leyendas examinadas con evidencia.